Bueno, pues como ya les informaba, me estaba sentando, documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional revelan que el ejército usó una estructura militar de inteligencia secreta para espiar al defensor de derechos humanos Raimundo Ramos con la finalidad de acceder e interferir en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Y todo esto con el conocimiento de sus superiores. Y al respecto, en la mañanera del viernes, bueno, el presidente defendió al ejército, dijo que no estaba haciendo espionaje, sino inteligencia. La periodista de Animal Político estuvo en la mañanera, Nayeli Roldán, y cuestionó al presidente justo sobre cuál era la diferencia entre espionaje e inteligencia. Presidente, ayúdenos a entender cuál es la diferencia entre inteligencia, esta que mencionó usted, y espionaje. Pues el espionaje tiene que ver con la persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores, lo que nosotros padecimos durante años. Yo cuando empecé en Tabasco como opositor, allá por 1988, tenía enfrente de mi casa, día y noche, un carro de espionaje del grupo de espionaje del régimen. Bueno, en la misma mañanera, Nayeli Roldán le hizo este cuestionamiento duro al presidente. Entonces, ¿están considerando como presuntos criminales a dos periodistas y a un defensor de derechos humanos? No, yo no digo, bueno, para el espionaje, para haber sido espiados, por haber sido espiados. No, yo no estoy diciendo eso. Tú ya. No, se lo pregunto. No, pues te contesto de que no. No, los periodistas no son delincuentes. No. Es otra cosa. No, dice el presidente. Para hablar de esto, me acompaña aquí en el estudio y me da muchísimo gusto verte, Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad. Ya hemos hablado en varias ocasiones, pero no te había visto personalmente, Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Tú has escrito sobre este tema y sobre la respuesta del presidente. ¿Qué fue esa respuesta, Alejandro? Mira, el presidente básicamente dijo lo siguiente: espionaje es lo que nos hacen a nosotros, inteligencia es lo que nosotros hacemos a otros. Exacto. Así se identificó porque nuestros motivos son puros, justos y nobles. Exacto. ¿No? El hecho es el mismo, pero nosotros, como nosotros no somos iguales, entonces no nos pueden considerar igual. Esa es básicamente la respuesta. A ver, hay hechos más o menos incontrovertibles en esto, ¿no? Que no han sido desmentidos, ¿no? Ni por la Sedena ni por Presidencia, ¿no? Uno, que el teléfono de Raimundo Ramos y de Ricardo Rafael y otros fue infectado con Pegasus. Ese hecho no ha sido desmentido por nadie. Segundo, que le llegaban al general secretario reportes con información obtenida de la intervención de comunicación de Raimundo Ramos. Hecho que no ha sido desmentido. Por nadie. Nadie. O sea, eso es un hecho categórico hasta ahora, ¿no? Tercero, lo que hay varias dudas en torno a esto. A ver, no sé, mira, hay una discusión entre, digamos, algunos de los apologistas de las Fuerzas Armadas, algunos de las personas cercanas a este gobierno, sobre si el ejército, la Sedena tiene o no facultades para hacer intervenciones. Hay un alegato que pudiera tenerlo en los términos del llamado quinto transitorio, el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional del 2019, que se extendió el año pasado, ¿no? Pero sea como sea, lo que sí es un hecho también
innegable es que no hay una sola autoridad en este país que pueda hacer una intervención de comunicaciones sin autorización judicial. Exacto, ni siquiera la SEDEN. Nadie, ni la Fiscalía General de la República, ni el Centro Nacional de Inteligencia, ni la Guardia Nacional, ni las Fiscalías de los Estados, nadie puede hacer una intervención telefónica sin pasar por un juez. Si se pasa por un juez, se cometió un delito. Punto. No hay más discusión. No hay más. O sea, si se hizo subterráneo... Y frente al juez tienes que argumentar por qué. Se tiene que argumentar por qué. Y esto es interesante. A ver, déjame poner esto así. Lo que se alega es que, y esto viene en el reporte que presentan, digamos, en este reportaje, ¿no?, de Ejército Espía, es que el propio reporte dice que no se va a incorporar una carpeta de investigación, ¿no? O sea, la intervención no está hecha para derivar en una investigación criminal que lleve eventualmente a convertirse en evidencia que se presente ante un juez. No, tiene propósitos meramente de inteligencia. Es decir, que hay una serie de personas, lo que revela esto, que hay una serie de personas en México que son blanco de intervención, son blanco de sus comunicaciones privadas. Puedes decir somos. Bueno, no sé, sí. yo no sé. Que son blancos de investigación por razones distintas a una investigación criminal, ¿no? ¿Se puede? Bueno, se podría hacer en los términos, por ejemplo, de la Ley de Seguridad Nacional, lo puede hacer el Centro Nacional de Inteligencia ante CISEN, pero digamos, la barra que se tiene que pasar, ¿no?, es mucho más alta en ese caso, por razones obvias. O sea, la seguridad nacional es cuando es algo que amenaza la integridad, estabilidad y permanencia del Estado. O sea, tiene que ser algo muy grave. Entonces la pregunta es, ¿por qué Raimundo Ramos, por qué intervenir en las comunicaciones de Raimundo Ramos entraría en esa lógica? No es un asunto de seguridad nacional. Pues sí la hay, que por lo menos explica. Mira, es que es muy fácil. O sea, el gobierno podría muy fácilmente cerrar esta discusión, que presente la autorización judicial debidamente testada, si se quiere, la versión pública, sin mostrar los datos personales, sin mostrar datos que pudieran revelar los métodos de investigación, lo que sea, pero pues, deben de tener esa autorización judicial por escrito. Así de sencillo. Si no la tienen, pues estamos ante un hecho muy serio. O sea, no es menor. Estamos frente a un delito. Ante un delito, así es. Que según sabemos, conoció el secretario de la Defensa Nacional. Y no conoció el presidente. Pues no sabemos si lo conoció o no, eso no nos consta, pero sí sabemos que este es un reporte que le llega al general secretario, al general Sandoval. Eso, de nuevo, no ha sido desmentido. O sea, entonces la pregunta al general Sandoval es, ¿usted, o sea, esta información fue judicializada o no? ¿O no? Y si no fue, estamos frente a un delito. ¿Por qué avaló esto? O sea, y no es que dicen, no es que Raimundo Ramos tiene vínculos con el crimen organizado. No me importa si es Al Capone. Sí, claro. O sea, sus derechos ciudadanos están intactos. Sí, sí. O sea, puede ser el hijo del padrino, no importa. O sea, en estos términos. Y esto, lo que muestra toda esta discusión, ¿no? Y lo mira, lo que quiere espionaje, que es inteligencia, olvídate de la semántica. La semántica. ¿Lo autorizó un juez, sí o no? Hasta ahí. O sea, si no lo autorizó, es delito. Punto. No hay más. No hay que darle más no hay vueltas. más vueltas, ¿no? Ahora, ¿qué te pareció la respuesta del presidente? Yo creo que el presidente se confundió, hizo bolas, porque... Uno como que no entiende muy bien el aparato que tiene a su disposición. Sí, porque lo tiene a su disposición. Yo creo que sí lo usa, lo que demostró es que sí lo usa, ¿no? Y que le gusta tenerlo, pero ciertamente no lo conoce y no se mete al detalle de cómo operan este tipo de instituciones, ¿no? Llamó al Centro Nacional de Inteligencia, lo llamó la Institución de Inteligencia del Estado, la Institución Nacional de Inteligencia, lo llamó de varias maneras, de maneras ninguna de la correcta, ¿no? Ajá. Sí. No tenía ni idea. Referenció al general Audomaro Martínez, para los que no le digan nada, el general Audomaro Martínez Zapata,
es el titular del Centro Nacional de Inteligencia, lo que antes fue el CISEN. ¿No? Que lo que pasó cuando dice eliminamos el CISEN, bueno, no, le cambiaste el nombre y lo cambiaste a adscripción administrativa. La institución está básicamente intacta. Okay. Lo que no hubo, y esto yo creo que sí, lo escribo hoy en mi columna, es ya se nos fue el sexenio sin una reforma democrática de los servicios de inteligencia. Había una oportunidad de oro. De verdad, es una oportunidad de oro para iniciar una reforma de esto. ¿Qué quiere decir por reforma? Sí, a ver, todas las instituciones que operan, que tienen, que operan en condiciones de cierta clandestinidad, que operan en secrecía, que buscan obtener información cerrada, pues tienen un enorme potencial de abuso, ¿no? Un director de la CIA, Michael Hayden, alguna vez dijo, cuando le preguntaron, ¿qué hace la CIA? Dice, robamos secretos. ¿No? Sí. Entonces, digamos, el potencial de abuso es gigante. Entonces, pero digamos, su necesidad para cualquier Estado moderno es también, yo creo que incontrovertible. Se necesita saber ciertas cosas de ciertos actores que no necesariamente se obtiene por fuente abierta, ¿no? Fuente abierta es la que está disponible para todo el mundo, ¿no? Entonces, y es necesario que esa información sea procesada, analizada, ¿no? Y empaquetada para que los tomadores de decisiones estén mejor informados sobre lo que van a hacer. En una democracia, una institución de esta tiene que estar sujeta a controles. Porque el potencial de que se desboquen es gigante, ¿no? Operan en secrecía, ¿no? Tienen acceso a fondos, lo que llaman, en México se le llama gasto de seguridad pública y nacional, que tienen restricciones muy importantes para ser auditadas, por ejemplo, ¿no? Tienen condiciones especiales de acceso a la información y transparencia, ¿no? Entonces, su potencial de abuso es enorme. Y lo hacen en completa opacidad. En total opacidad por razones obvias, ¿no? Entonces, tienes que crear un marco institucional, un marco legal que, a la vez, le permita al Estado utilizar este tipo de métodos cuando sea necesario, cuando sea pertinente, pero evite en la medida de lo posible los abusos y los excesos. Claro. Entonces, ¿qué se tendría que haber hecho en México, ¿no? Yo creo que las reformas que se han dado en esto en el mundo tienen tres componentes básicos, ¿no? Uno es delimitar el mandato, ¿no? Es decir, no todo es inteligencia, no todo es seguridad nacional. O sea, lo que puedes investigar es aquí. Por ejemplo, el Servicio de Inteligencia en Canadá, que es ejemplar en muchos sentidos, el CSIS, lo que hace, funciona tanto al interior como al exterior. Hay muchos países donde tienen su servicio interno y su servicio externo. El Reino Unido, por ejemplo. Okay. El MI6, que es externo, y el MI5, que es interno. Okay. En Estados Unidos la CIA es externo, el FBI es interno, ¿no? Hay países, España, Canadá, donde es a la vez interno y externo, pero lo que es interno es bien limitado lo que pueden hacer. Y bien claritito. Por ejemplo, nunca tocan delincuencia organizada, nunca, jamás, never. Ah, ok. Eso es tema de la policía. Ah, mira. Es más, cuando les dicen que la contraparte mexicana ve temas de delincuencia organizada, nos ven como marcianos. Nosotros no vemos eso. No, ¿por qué? Porque te mete... lo que hace una institución de esto es para informar a tomadores de decisión que están en el ápice del Estado, ¿no? Sobre decisiones que tienen que ver con, digamos, cuestiones de seguridad nacional. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ven? Temas de terrorismo, por ejemplo. Okay. Amenazas terroristas, ¿no? Amenazas, digamos, de grupos extremistas que ya utilizan la violencia para fines políticos. Okay. ¿No? O sea, que cruzan, no es un grupo radical, es un grupo radical que ya cruzó la raya y empieza a utilizar métodos violentos. La contrainteligencia, ¿no? Es decir, hay otros servicios de inteligencia en tu territorio que pueden estar teniendo, pues, digamos, efectos negativos para la operación del Estado. Puede haber rusos, chinos, lo que sea, ¿no? Esas son las tres cosas que hace. Y el resto de su operación está volcada hacia el exterior. Okay.
Está volcada hacia el exterior. Por ejemplo, acompañan a las tropas canadienses cada vez que hay una misión de mantenimiento de la paz. Okay. Cuando fueron a Irak, los acompañaron. Cuando van o sea, ese tipo de cosas. Si hacen investigaciones internas de terrorismo, bueno, ven si hay algún tipo de vinculación externa. Pueden apoyar incluso a sus empresas en temas de inteligencia económica, cosas por el estilo. Okay. Pero fuera. Y las reglas fuera son muy distintas a las reglas dentro. No. Eso es lo que tenemos que haber delimitado. Nuestra definición en la Ley de Seguridad Nacional es muy, muy expansiva. Yo creo que tendríamos que acotarla. Y además, digamos, que a lo mejor crear una ley de inteligencia que no tenemos. Segundo, y esto es bien importante, hay que darle al personal de inteligencia un estatus de servicio civil de carrera. Te voy a decir por qué. O sea, que sea difícil correrlos. Porque tienen que tener las condiciones para decirle que no. Ya. A sus jefes políticos, claro, ¿no? Claro. No, es que quiero que me investigues al opositor ABC. Sí. No. Pues no. No. Y no me puedes correr. Claro. O sea, tienen la certeza y la tienes seguridad. que operar con ciertos márgenes de autonomía en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso muchos de estos tienen servicios civiles de carrera, ¿no? Y donde los ascensos son meritocráticos, los ascensos están sujetos a concursos, cosas por el estilo. Eso es importantísimo, porque si te pueden correr por decirle que no al jefe, pues entonces pues vas a hacer todo tipo de barbaridades. Tercero, y esto es lo más importante, tiene que haber controles internos y supervisión externa. Por ejemplo, en la CIE una inspectoría general. Okay. Que no es una Contraloría. En México hay contralorías, hay organizaciones de control, pero lo que ven son asuntos administrativos. Ajá, ¿no? Ajá. Sí. O sea, si se cumplió tal o cual la normatividad en tal contrato. Ajá. Pero no es, te ceñiste a la norma al hacer el seguimiento a fulanito, te pasaste de la raya cuando hiciste una intervención, lo justificaste de manera adecuada, esto se hizo, se judicializó correctamente y a tiempo, cumple con el mandato de la institución, o sea, ese tipo de asuntos, y donde el propio personal puede ser, ahí pueda tener un foro para expresar sus quejas, ¿no? Frente de sus superiores. Claro. Eso no hay en México, eso no existe, eso debería de crearse. En varias de las instancias que tienen esta capacidad de inteligencia. Pero sobre todo tiene que haber supervisión externa, ¿no? En Estados Unidos hay lo que se llama el Comité Selecto de Inteligencia, comité que es de la Cámara y uno en el Senado, tienen acceso a todo. O sea, le dicen al director de la CIA, quiero ver lo más secreto de lo secreto, se los tienen que poner. Pero cualquier fuga es perseguida ferozmente. Cualquier indiscreción de parte de los legisladores es perseguido. Cualquier filtración, cualquier cosa. Es ferozmente. Okay. ¿No? Incluso dar el nombre de un agente que está en campo es delito penal. ¿No te acuerdas de un caso que hubo en la administración Bush donde un diplomático hizo un reporte diciendo que no había programa nuclear en Irak? Ajá. Su esposa era un agente de la CIA. Sí. ¿No? Y el jefe de la oficina del vicepresidente Cheney reveló el nombre de la señora. El tipo está en la cárcel hoy. Fíjate, pues sí, ferozmente. O sea, no creo que ya salió, pero bueno, estuvo en la cárcel muchos años. Ok. Es feroz, o sea, si tú revelas... ¿Por la filtración? Sí, porque estás poniendo en riesgo a la persona. Claro. ¿No? Entonces no puedes. Pero sí tienen capacidad de controlar y de supervisar porque sí están viendo lo que hacen. Esos comités... Y que no el comité selecto excedan. Define el presupuesto para las agencias de inteligencia. En México lo que tenemos son que se llama la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que eso y la carabina de Ambrosio es básicamente lo mismo. Okay. O sea, no tiene dientes. Creo que el director del CNI antes va una vez al año, 2 veces al año, presenta algún reporte. ¿Y qué les dice? Pues para saber. Algún reporte y nada. No hay tratar. Mira lo que pasó cuando se les ocurrió, ¿no?
a la Comisión de Defensa, ¿no? Como a iniciativa del diputado Sergio Barrera. Oiga, señor secretario, vénganos a explicar lo que pasó con Guacamaya, ¿no? Sí. Lo sintieron como insulto. Un agravio. Un agravio. Un agravio. Lo dijeron que era un agravio. No me pidas que... ¿Cómo me estás pidiendo rendición de cuentas? O sea, este Centro Militar de Inteligencia se gobierna solo. Digo, más allá de la discusión sobre si deben o no tener, lo que está clarísimo es que no rinde cuentas a nadie de fuera. A nadie. Entonces, de nuevo, pues la posibilidad de acceso. Luego, es decir, ¿hay supervisión judicial? Pues sí, pues en la medida que les piden, pero todo tiene un límite obvio, que es ¿cómo se llama? Que es subterránea la... Todo lo que es subterráneo, pues no pasa por los tribunales, ¿no? Claro, por definición. Y luego, a ver, por ejemplo, en Canadá hicieron una reforma, hubo unos escándalos muy serios en los 70 sobre el uso hicieron una reforma que creó un comité independiente, como un órgano de gobierno, por encima de la dirección. Por encima de la dirección del no político, formado muchas veces por personal en retiro de la propia agencia, especialistas en el tema, que sepan qué preguntas hacer, ¿no? Claro. ¿Qué preguntas hacer? Y eso te da una medida. Ahora, nunca te vas a evitar el abuso. El abuso sucede, ¿no? Sí, por ejemplo, en la CIA hubo un escándalo muy grave en la época de los primeros años del siglo, ¿no? Con el uso de lo que llamaban estas técnicas especiales de interrogación. Sí. Que se llama tortura, ¿no? Exacto. Es una manera de decir tortura o el secuestro de gente en países y te lo llevas a otros, a cárceles clandestinas. El o sea, un escándalo. ¿no? Pero un reporte, salió un reporte extraordinario del Senado en Estados Unidos. De hecho, se hizo una película al respecto. ¿Cuál? Ahora te digo, creo que se llama El Reporte, creo que es en Amazon lo encuentran. Ok. Donde narran cómo tomó 4 o 5 años. Donde una de las cosas que encuentran, les dicen a la CIA, es que le vas a abrir todos los archivos a nuestros investigadores, a los investigadores del Senado. Y le pusieron en un sótano en la CIA y pues vengan y aquí a checar, ¿no? Okay. No pueden sacarlo, pero pueden checarlo aquí. Ok. Una de las cosas que descubrieron es que la tortura no sirvió de nada. No obtuvieron nada, no llevó a ninguna detención relevante, ciertamente no llevó a la ubicación de Bin Laden, ¿no? Que era una de las cosas que alegaban, ¿no? Que era que de hecho hasta se hizo una película al respecto, que la tortura lleva, no, eso no es cierto, o sea, sí pudieron desmenuzar muchas de estas cosas, es decir, llevó luego a legislación, por ejemplo, para limitar el uso de este tipo de técnicas y las detenciones arbitrarias por parte de personal de la CIA en el exterior. O sea, sí hay consecuencias. Lo que pasa es que en México se acumulan estos escándalos y no pasa nada. No pasa nada. Bueno, han habido denuncias ante la Fiscalía justamente de colegas periodistas, etcétera, de que así es, pues, y no se detona detona ningún tipo de investigación, ni siquiera del órgano interno de control, el órgano interno de control de la Sedena tenía que estar diciendo, se adquirió este software, ¿no? Pegasus, qué propósitos ha tenido, ¿no? O sea, que ese argumento para adquirir. Claro. Eso es lo que no sabemos. Entonces, sí tenemos que estar pensando en eso. Ahora, todo lo que te acabo de platicar está absolutamente fuera del radar. Ok, aquí ni pasa por... No lo van a... O sea, si dejan por así, todo el mundo está en contra del espionaje hasta que es capaz de hacerlo. Exacto. ¿No? Exacto. hasta que tiene el juguete. Bueno, hay una gobernadora, Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, pues que espía, ¿no? O le dieron acceso. Al programa. O al programa o a los resultados. Exacto, ¿no? a los resultados. No, entonces ese es un problema. Digamos, y esto rebasa. A ver, un problema es la intervención telefónica, pero hay otras formas, ¿no? De espionaje. A ver, acceso a datos personales, ¿no? Sí. Es decir, cómo, por ejemplo, digamos, tiene que haber, siempre en una tarea de inteligencia tiene que haber una proporcionalidad, ¿no? Es decir, solo debo obtener la información que me es útil para responder la pregunta que me están haciendo, no más, ¿no? Claro. Es legítimo que, por ejemplo,
presenten en la mañanera datos de la UIF? Yo creo que no. Yo creo que Pablo Gómez va a tener que ser sujeto de una investigación el siguiente sexenio. Y ante él Santiago Nieto. Es ilegal. Pues por lo menos habla de un problema de confidencialidad, habla de un problema de datos personales, ¿no? O sea, y hay una legislación de datos personales. No, el acceso a datos personales no puede ser a contentillo, no puede ser a discreción. Capricho, a tiene que estar sujeto a reglas. Sí, y es lo que están diciendo. No es que no deba haber ¿cómo se llama? Institución de inteligencia. No es que no deba de haber un marco de operación para digamos, de este tipo de acciones, pero sujeto a reglas, sujeto a controles, sujeto a supervisión. ¿Esto qué hizo el Centro Militar de Inteligencia? O sea, ¿qué obtuvo al respecto? Déjame ponerlo así. O sea, la inteligencia debe juzgarse por sus efectos, ¿no? ¿Qué previno? ¿Qué acto? De hecho, Nayeli fue muy buena. Nayeli Rodríguez le hizo un cuestionamiento duro. Le preguntó eso en específico. ¿Qué actos de violencia se previnieron al intervenir el teléfono de Ramos? No le pudieron contestar. Pues no. Es decir, es la inteligencia. O sea, déjame ponerlo así. Es obtener esta información porque sí, porque puedo obtenerla. Ajá. Porque puedo y porque quiero. Porque puedo y porque me surge la curiosidad, pero sabes que eso no es compatible con un régimen democrático. O sea, no puedes estar espiando gente. No o sí puedes hacerlo, pero sujeto a reglas, sujeto a controles, sujeto a supervisión y de manera, digamos, racional y proporcional. Claro. O sea, para un propósito específico, ¿no? No, porque es que creo que tiene vínculos con el crimen organizado. Pues pásale a la fiscalía, que la fiscalía incorpore eso en términos de una capacitación. Y eso es también una distinción bien importante. A ver, entre, por ejemplo, la inteligencia policial y la inteligencia civil. O sea, la inteligencia policial busca generar evidencia. Lo que hace estas intervenciones telefónicas, estos seguimientos, este acceso a datos personales, tiene que tener como propósito construir evidencia que eventualmente se presentará ante un tribunal. Exacto, ¿no? exacto. Inteligencia civil no. Inteligencia civil es en una detención es sujeto a una investigación. Claro, sujeto al debido proceso. Ya. La inteligencia civil es distinta. La inteligencia civil busca informar a actores que están en el ápice del Estado. Fundamentalmente hay un cliente el presidente de la República, para, digamos, temas donde está en juego la integridad, estabilidad y permanencia del Estado. Ya. ¿No? Entonces, digamos, más, digamos, tiene más expansivo lo que pueden buscar, pero más acotado temáticamente. Ya. O sea, ese tendría que ser, y además con reglas mucho más estrictas dentro. Entonces, mira, la gran mayoría que fuera, tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayor parte de sus escándalos de inteligencia tienen que ver cómo operan fuera. La operación dentro está sujeto a regulaciones muy estrictas, muy severas. Yo creo que tenemos que estar caminando en esa dirección. No estamos caminando en esa dirección. No. Lo que hizo, o sea, hubo una decisión de simplemente cambiarle el nombre a una institución. Sí, claro. O sea, hasta ahí llegó el asunto. No hubo un cambio de reforma estructural que garantizara esto. A ver, por ejemplo, vamos a suponer, asumamos que el presidente dice la verdad, que ellos no espían, que ellos son puros santos y nobles, ¿no? Y que sus objetivos son nada más el beneficio del pueblo, ¿no? Pero si no espiaron, si no cometieron excesos, si no cometieron abusos, pura y bendita suerte. Porque las herramientas para hacerlo, las condiciones para hacerlo ahí están. Y no han cambiado. Ya. Y no ha habido ningún intento por transformar. Es decir, el Congreso pudiera llamar al Centro Militar de Inteligencia, pero pues lo van a sentir como un agravio. Le van a decir que qué cosa tan insultante. Sí, claro. ¿no? Y que por favor vengan aquí a Sedena que les demos una presentación de 15 minutos. Sí, ¿no? sí. Ahora, ¿frente a qué estamos? Pues resulta muy preocupante
que el presidente esté en un absoluto desconocimiento de pues lo que hace el Centro Nacional de Inteligencia y lo que hace el Centro Militar de Inteligencia, ¿no? Sí, así es. O sea, es decir, muchas veces, por eso muchas veces ese es un problema constante, ¿no? en todo el mundo, ¿no? Es decir, cómo el cliente de estos organismos de inteligencia se entera de lo que hacen, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se crean son oficinas intermedias. Es alguien en la oficina del presidente que es el que agrega la información y que son los ojos del presidente casi hacia esto, ¿no? En Estados Unidos hay lo que se llama el DNI, el Director Nacional de Inteligencia, que se crea después del 11 de septiembre. Existe también el Asesor de Seguridad Nacional. Hay muchas instancias en muchos países y hay muchos modelos posibles donde tienes este control desde el Ejecutivo, ¿no? Para que además lleve la gestión. Oye, yo pedí esto, ¿qué me respondieron? ¿De dónde salió? ¿Qué me pueden decir? O sea, ese tipo de cosas que le permitan, pues, no estar en la inopia. Sí, ¿no? Sí. El presidente volvió a hablar del tema esta mañana. Sé que te tienes que ir, pero si te parece, escuchamos lo que dijo, porque vuelve a rechazar que su gobierno haga espionaje, ¿no? Y otra vez cuestiona a los medios de comunicación. Esto dijo, apenas. Ahí van. Entonces, porque no aceptan, no me creen de que nosotros no espiamos a nadie. Porque ¿cómo me van a aceptar? ¿Cómo me van a creer? Si ellos ya me juzgaron. Es que no puede ser un dogma de fe, ¿no? De que le creamos o no, nada más que nos digan cómo... Que presente la autorización judicial de la intervención de comunicación de Raimundo Ramos y de Ricardo Rafael. Con esas dos. Y de Daniel Moreno. Y de Daniel Moreno. Esas tres. Y ya con eso. A ver, ¿dónde está la autorización judicial de esto? Esta intervención sabemos, sobre todo la de Raimundo Ramos, porque ahí tenemos la certeza de que eso le llega al secretario de la Defensa Nacional. Pues la tarjeta informativa era para él, ¿no? Para su información. Entonces, que nos presenten con eso, con la autorización. Yo le creo al presidente con solo eso, que presenten la autorización judicial de la intervención de comunicaciones de Raimundo Ramos. Tú llamaste en tu columna a esto un momento nixoniano. Es correcto, sí. ¿No? Sí. Explica. A ver, el presidente Nixon, como vamos célebremente, renunció por un escándalo de espionaje. Al Watergate. Espionaje por Watergate, ¿no? Lo entrevistan en 1977, 3 años después de haber dejado la presidencia. Lo entrevista un periodista británico que se llama David Frost. De hecho, hizo una película muy famosa, ¿no? Que se llama Frost Nixon, ¿no? De cómo se construyó estas largas entrevistas con el presidente Nixon. Yo en un momento le pregunta Frost sobre pues, la legalidad de esto. O sea, ¿usted le parece que no le parece que esto que se hizo es ilegal? Refiriéndose a un caso específico de intervención. Me dice, cuando el presidente lo hace, no es ilegal. Entonces yo estoy por encima de la ley, ¿no? Ajá. Entonces, cuando el presidente dice, mira, espionaje es lo que nos hicieron a nosotros, y inteligencia es lo que nosotros le hacemos a terceros, pues un momento nixoniano. Es decir, yo defino cuándo viola la ley. Claro. ¿Cuándo se viola la ley? Pues sí lo estamos viviendo. Yo defino cuándo es espionaje y cuándo es inteligencia. Pues sí, pero no lo define la ley. Sí. O sea, pero no me vengan con que la ley es la ley. Así es, ¿no? O sea, es decir, es que es muy sencillo. ¿Hay autorización judicial de esa intervención? ¿Sí o no? Y ya con eso, y que la presenten. Que la presenten por escrito, ahí está. Se tiene que tener, se le presentó a un juez, ¿no?
no, es que no se le prestó. Bueno, pues entonces estamos frente a un delito. Llámesele espionaje, inteligencia o matatenas. Sí. Es un hecho ilegal. ¿No? Sí, a todas luces. ¿No? En caso de que no haya una orden judicial. Si la hay, que la presenten. Que la presenten. Y entonces, si la persona es que la presenta, tengamos la discusión de los términos, de las razones por las cuales se decidió intervenir esta persona. Sí. ¿No? Y cuáles son los criterios que está utilizando la Sedena para hacer solicitar una orden judicial. Una intervención de esa naturaleza. Claro. Entonces tengamos una discusión, entonces podemos tener una discusión razonable sobre cuáles son los usos posibles, deseables del aparato de inteligencia. Sí. Oye, finalmente ya te dejo ir ahora sí. El fin de semana hubo manifestaciones de familiares de miembros de las Fuerzas Armadas por el caso Nuevo Laredo. ¿Hay molestia en las Fuerzas Armadas? Pues yo creo que evidentemente, ¿no? Lo que manifestó es que al menos ciertos sectores de las Fuerzas Armadas se sienten sacrificados, ¿no? por la política gubernamental, sienten que no están recibiendo el respaldo que necesitan para hacer su trabajo, se les están pidiendo una serie de misiones, se les están imponiendo una serie de facultades, se les han dado una serie de facultades, una serie de responsabilidades, y cuando las cosas salen mal, pues son ellos los que pagan el pato, ¿no? Y ¿quiénes son los que pagan el pato? Pues lo de la tropa, ¿no? Sí, claro, como no siempre. No hay una investigación de la cadena de mando. Y la tropa pues sigue instrucciones. Entonces yo creo que sí hay descontento. ¿Cuánto? Pues es muy difícil saberlo. Sí le preocupó al gobierno, al grado que el presidente dijo que podía haber sido organizado por el crimen organizado. Pues yo creo que no, pero sí generó preocupación. Pues hay preocupación. Sí. Gracias, Alejandro, como Muchas gracias, siempre. Adela. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Hoy hay programa 7 de la noche en este mismo canal con el Burro Van Ranking. ¿Alguna vez te metió la madre de un jugador? Sí.